Bien, amados, Dios le bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia por día. En este caso lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes. Eh, lo hacemos, amados, en un contexto bíblico, cultural, para aprender realmente qué quiso decir el autor. Es el propósito. eh, Nosotros estamos estudiando el capítulo 22 de Primero de Reyes, y ya este capítulo estamos estudiando precisamente la última parte de este capítulo. En la clase pasada pudimos mirar el tema que tiene para esta enseñanza, que cuando el hombre intenta escapar, pero la palabra de Dios ya fue pronunciada. Nosotros miramos ahí un hombre que intentó obviamente escapar de un juicio divino, usó estrategia humana, dijo que planificó un disfraz y con ese disfraz él trató de burlar a Dios. Trató de burlar a Dios porque él sabía que el profeta que le había hablado de parte de Dios. Si usted se fija, cuando llega Josafat, le pregunta que si no hay un hombre que hable en nombre de Jehová. Entonces él dijo claramente, todavía hay uno, todavía hay uno, pero ese nunca me profetiza bien. Cuando usted analiza lo que él está hablando, no está hablando desde la ignorancia de que este hombre habla en nombre de Dios. Al contrario, él lo afirma, él lo dice, él lo confirma. Y él dice, ese hombre habla eh, en nombre de Dios, pero él profetiza mal. Ahora, nosotros miramos en este capítulo que a pesar de que aquel hombre profetizó o habló en nombre de Dios, el rey también tenía 400 hombres que también profetizaban en nombre del mismo Dios. Fíjate algo. Cada uno de ellos decían que Jehová iba a estar con él. Cada uno de ellos le daba augurio, buenos augurios, le daba palabras y le decía que él iba a ir, iba a reinar. Y amados, hay una frase que pudimos extraer precisamente de esta enseñanza que yo quiero compartirla con usted. Fíjese eso. Hoy me puse a analizarla y dije, voy a compartir esto con los hermanos porque Micaías y el rey permitieron, amado, de que nosotros pudiéramos, o sea, lo que sucedió ahí permitió que nosotros pudiéramos extraer esto. Y déjeme buscarla porque yo la anoté y la quiero compartir. ¿Qué dice la frase? ¿Qué dice la frase que nosotros pusimos? Vamos a ver, que no se me vaya. Aquí está. Ujú. Dice que todos hablaron, pero solo uno dijo la verdad. Oiga eso. Todos, absolutamente todos hablaron, pero solo uno dijo la verdad. Y al final, la historia obedeció a ese uno. Oiga eso. Todos hablaron los 400 profetas, habló el profeta, pero dentro de esos 400 más uno, solo uno dijo la verdad. Ahora, dentro de esa palabra que dio ese uno, al final, amados, la historia obedeció a ese uno. ¿Y qué fue lo que dijo aquel profeta? El profeta dijo que él veía a, a Israel como oveja sin pastor. Y cuando usted analiza de que él miraba a Israel como oveja sin pastor,
está diciendo o hay un cumplimiento mayor que surge muchos años después porque Israel al final quedó esparcida totalmente. Todas las tribus fueron esparcidas, quedó sola. De hecho, se cree que obviamente todas las tribus están mezcladas dentro de las mismas tribus del sur, pero el reino del norte fue totalmente desboronado, vamos a decir la palabra, porque cuando los asirios invadieron el reinado del norte, quedaron totalmente esparcidos, se fueron, no quedó nada, absolutamente. Pero cuando usted mira que la hija de Acab en el reinado del norte trató de exterminar digamos, wow, se me fue la palabra. Ella dice el texto que ella trató de exterminar la realeza, es decir, todo lo que podían pertenecer al linaje de David. Ella intentó exterminarlo todos. Y nosotros miramos que alguien toma a un niño y ese niño es guardado por una nodriza y esa nodriza cuida a ese niño y después que ella muere, miramos que el niño fue rey. Entonces, aun cuando llega Nabucodonosor y luego invade Jerusalén, al invadir Jerusalén sucedió algo. ¿Qué sucedió? Pareciera como que hubiera pasado lo mismo que pasó en la región del norte, mas sin embargo, nosotros conocemos que en un momento determinado Dios permitió que un hombre llamado Nehemías pudiera levantarse junto con un grupo de hombres a ir y reconstruir el templo. Y nosotros miramos que todo se mantuvo hasta la llegada de el Mesías. Por eso dice, ¿dónde que está eso? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo el rudimento de la ley. Entonces, quiere decir que cuando el reinado del sur fue invadido por varios imperios y el imperio romano, no pudieron exterminar por completo porque tenía que nacer el Mesías. Y por eso Pablo dice que cuando llegó ese tiempo, el tiempo que Dios ya tenía señalado, nació entonces Jesús. Entonces, amado, esto es muy interesante porque esta frase, lo que sucedió con la profecía que da Micaía, fue una profecía que tuvo cumplimiento de inmediato, pero también tuvo un cumplimiento profético. En lo adelante se cumplió completamente hasta que el reinado del norte quedó totalmente desaparecido. Bien, estamos hablando como reino, ¿no? Entonces, vamos a ir al punto exactamente donde nosotros nos quedamos, porque ya habíamos hablado de todo esto, ¿verdad? De todos estos detalles. Entonces, ¿dónde nosotros nos quedamos? Nos quedamos hablando precisamente sobre las verdades profundas que traía el texto. Ya concluyendo la clase, decíamos que el juicio puede demorarse, pero no se cancela. ¿Por qué decíamos eso? ¿Quién puede recordar esa parte? Que el juicio se puede demorar, pero no se cancela. ¿Qué recuerda usted sobre eso? Recuérdese que lo que estamos haciendo hoy ya es prácticamente un repaso para entrar en cualquier opinión que usted quiera dar. Pero esto lo habíamos hablado. El juicio se puede demorar, pero no se cancela. ¿A qué le hace memoria a usted de esto, del capítulo que estamos estudiando? Mm, No eh, era, hermano, a lo que Dios le había mandado a profetizar a acá, lo que le iba a suceder. Y ahora vemos aquí el cumplimiento de lo que sucede.
Amén. Pero, ¿qué le recuerda? ¿Por qué habla de la demora y por qué dice que no se cancela? ¿Por qué? Vamos a ver, haga memoria en cuanto a eso mismo que usted acabó de mencionar. Pero si me puede recitar, a ver, si puede recitar, o si puede hacer memoria, si algún Bueno, otro. Ajá, para mí, porque yo recuerdo que él le había dado 3 años, porque exactamente. él no se arrepintió de corazón, Amén. porque el arrepentimiento es cuando tú te arrepientes de corazón, pero él no lo hizo de corazón. Ujú, Entonces pasan 3 años. Dios le exactamente. estaba dando prácticamente tiempo, pero él no se arrepintió. Excelente. Amén. Él se humilló, ¿verdad? Se Ah, humilló, pero pero no no. se arrepintió. Y son dos Exacto. cosas diferentes. Muy bien, excelente. Ahora, ¿por qué dice que no se cancela? Bueno, porque si una persona, a mi entender, En el caso de eh, to- acá, en el caso de acá. en el caso de acá, porque él era el rey y él pecó también porque él prácticamente se escondió detrás de su esposa. Y él también, como quiera, él participó en todo lo que ella hizo porque él era el rey. Y Mm, él sabía toda la ley en Israel. Él sabía amén. todo, él era el rey, él era el líder que Dios había puesto al frente. Entonces él se escondió detrás de ella y Mm, eso Y, trajo con, consecuencias. amén, excelente. ¿Alguien más? y continuó con su práctica de idolatría. Ujú, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Él era flojo. Amén. Bien, mire, hay un punto muy importante y es exactamente como decía mi hermana y como, bueno, la opinión que daban cada uno. Dice que el juicio puede demorarse. ¿Por qué se demora? Se demoró precisamente porque el hombre se humilló. Ustedes recuerdan eso, que cuando él se humilló, Jehová le dice a Elías, Elías, ¿no has visto cómo se ha humillado acá? No traeré el juicio en sus días, dice Jehová. Entonces miramos que se demoró. Ahora, esos 3 años que pasaron, el hombre nunca se arrepintió. Y por eso dice que no se canceló. El hecho de que Dios haya demorado en el cumplimiento de la sentencia que había declarado en contra de Acab no significaba que se iba a cancelar, a menos que el hombre se hubiese arrepentido. Y todos conocemos que el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de decisión, es cuando tu, tu interior decide coger otro rumbo. Y la Biblia dice que Acab se mantuvo en el pecado de su padre y en el pecado de Jeroboam, primer rey de Israel, que hizo pecar a Jehová. Y él no quitó los lugares altos, no eliminó a los profetas y terminó muriendo, desobedeciendo y retando a Dios. Entonces, como él retó a Dios, nunca se canceló el juicio a este hombre. Y este dato es muy importante. Vamos a mirar el punto número 2. Hablábamos sobre el disfraz. El disfraz no engaña a Dios. Nosotros hablábamos sobre esto. ¿Por qué decimos que el disfraz no engaña a Dios? ¿Por qué lo dice usted? ¿Por qué cree usted que es así? Y si usted lo cree, dígame su opinión conforme a la lectura del capítulo 22. Mano Jorge. Sí. Bueno, ahí habla de que acá se disfrazó y tal vez él pudo, o no tal vez no, así fue, él pudo escabullirse vestido de civil en medio de la guerra, pero él estaba al desnudo delante de los ojos de Jehová. Porque Ujú. podemos ver que cuando ellos enviaron a las personas del otro lado, le dijeron solamente enfóquense en agarrar al rey de Israel, solamente a él, a nadie más. Y Exacto. cuando ellos ven a Josafá que estaba vestido de rey, fueron a agarrarlo, que si Josafá no pega el grito ahí, se lo lamben, como dicen. Exacto. Exactamente.
Pero algo irónico y misterioso es que aquel que tiró esa lanza sin saber hacia dónde, al aire, y Jehová la direccionó directamente donde aquel que estaba disfrazado, escabullido en el grupo para que nadie se diera cuenta que era él. Entonces, por eso, yo creo que es como dice ahí, que es el disfraz no engaña a Dios, puede engañar a los hombres y hacernos confundir entre los demás, pero Dios, los ojos de Jehová, que todo lo ven, están Amén. pendientes de todo. Wow, tremendo, tremendo. Amén. ¿Alguien más que quiera opinar? Recuérdese que se trata de que podamos hablar. No tiene usted que ser nada, usted da su opinión. Hermana Mirella, ¿por qué usted cree que el disfraz no engaña a Dios, según lo que hemos estado estudiando? Bueno, porque a Dios no se le puede engañar, Dios sabe lo que hay debajo del disfraz. Ujú. Amén. Exacto. Así mismo es. Y conforme a la lectura que nosotros hemos estado mirando, ¿cómo usted cree, cómo usted lo encaja a eso? Recuérdese que, como decía nuestra hermana Carolina, ella estaba diciendo de que en un momento Acab, que era el rey de Israel, él intentó esconderse detrás de un disfraz. eh, los Aparentemente tuvo éxito al ojo humano porque dice la Biblia que los de Siria no lo pudieron reconocer, no sabían. De hecho, lo confundieron con Josafat porque era el único que tenía la ropa real. Para, para los sirios, ellos no sabían que Josafat estaba junto con él, no sabía que se habían juntado. Entonces, él decide disfrazarse. Entonces, hay un solo hombre con ropas reales, totalmente indicaba que ese era el rey. Mas, sin embargo, ellos no se dan cuenta sino hasta que se acercan y el hombre tira el grito. Entonces, ¿cómo cree usted aquí en esta historia de que el disfraz no engaña a Dios? Disculpe, hermano Jorge, yo pienso que el disfraz no engaña a Dios porque realmente el juicio venía directamente de Dios para el rey, Ujú, ¿me entiende? Y Dios conoce todo. Más si el juicio fuera del hombre, nosotros podemos engañar al hombre, ¿me ujú. entiende? Pero a Dios no. Y el juicio venía directamente de Dios. Amén. Excelente. Así mismo es. Eso equivale, en lo que está diciendo el hermano, eso equivale a que asimismo nosotros en la vida cristiana hablamos del fruto del Espíritu. Eso mismo pasaba con Acab, que Acab quiso burlar al hombre. Él pudo burlar al hombre porque ellos no sabían. Ujú, Pero él no pudo burlar a Dios porque al final el juicio venía de Dios, como dijeron los hermanos. Entonces, así mismo pasa en la vida secular de nosotros como cristianos, que siempre tenemos que procurar, como dice la palabra, ser íntegro delante de Dios, porque al final el que nos da la salvación y el que tiene un lugar preparado para nosotros se llama Dios. Entonces, a él no podemos engañarlo. Por más bonito que nos veamos por fuera, lo que la gente vea de afuera, el hombre no nos va a salvar. Quien nos va a salvar, de acuerdo a cómo vivamos, se llama Dios. A quien debemos de fidelidad, le debemos integridad, le debemos obediencia, se llama Dios. Entonces acá se le olvidó que el juicio veniera de Dios. A Dios él no pudo engañar. Y ahora yo, estudiando esa historia, sí, me recordé el otro día es un famoso dicho popular y ahora yo digo, bueno, pues ese dicho de nada lo tomaron de ahí. ujú. Cuando decían que la muerte andaban buscando a Juan Celao y Juan Celao se raspó la cabeza para que la Yeah. muerte no lo encontrara y luego se entró a un cine. Pero entonces la muerte cuando andaba buscando a Juan Celao no lo encontró y dijo, bueno, como no encuentro a Juan Celao, me llevo este caco pelado y era el mismo Juan Celao. Ujú. Entonces, eso mismo pasó con Acab. Acab pensó que él iba a burlar a Dios. Él se disfrazó, pero al final la flecha la tiró el hombre, pero fue direccionada por Dios. Amén. Amén. Excelente. Gracias. Amén. Tremendo punto. Sí. Siervo, Ujú, sí, no solo para dar también ahí un aporte. sí. El,
ahí vemos que cuando Micaías le da la profecía, el rey Acab, en rebeldía porque no acepta la profecía y porque se incomodó, como no le gustó lo que le profetizaron, él tomó represalia y la represalia fue que lo echó en la cárcel. Sí. Y al echarlo en la cárcel, él le dice, y déjenlo ahí, manténganlo Hasta- con pan de angustia, agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dijo. Oh, claro. Y entonces le dice Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor él dijo, bueno, usted va a ver, él humanamente, él dijo, yo vuelvo porque vuelvo, me voy a disfrazar y a mí nadie va a saber que yo soy el rey. Pero Dios es soberano. Ujú. Dios conoce, sabe todas las cosas y aún así, bueno, lo que dijo la hermana María, que aún un hombre disparando una flecha a la aventura, esa flecha fue direccionada por el Señor y lo alcanzó. Fíjense si es tan así que la flecha no es que solamente le alcance, sino que la palabra describe, porque ellos tenían armaduras de guerra Sí, y dice que la flecha se coló por la armadura. exactamente. O sea, Es un eso fue detalle. como un De- misil teledirigido. Sí, Fue directico allá y lo alcanzó. Entonces, amén. bueno, nada, ese era mi aporte. Amén. Excelente. Amén. Amado, ¿cómo nosotros podemos, aparte de, antes de pasar al otro, cómo podemos, hablábamos de eso en la clase pasada, cómo nosotros podemos vislumbrar el disfraz en el día de hoy? Nosotros, ¿cómo usted lo puede vislumbrar según lo que estuvimos mirando? El disfraz. Recuérdese que en este caso el propósito era engañar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros vislumbrarlo ahora? Cómo usted lo ve? ¿Cómo? ¿De qué manera? En la actualidad. La actualidad se puede observar en personas que se dicen llamarse cristianos, muestran una cosa ante el público, pero cuando estén a sola, pues es todo lo contrario. Entonces estamos mostrando un disfraz Amén. delante de los hombres, pero delante de Dios sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Amén. Excelente. Hablábamos precisamente de ese punto, de que muchas veces nos podemos vestir de ministro, nos vestimos de pastor, de maestro, de predicador, de activista, de religioso, y eso puede convertirse en un disfraz. Mas, sin embargo, a Dios nadie lo puede engañar. Siempre tenemos que tener un corazón como David, que le decía al Señor, escudriña mi corazón, porque tú lo conoces, tú lo sabes todo. Amén. Amén. Hermano Es, Jorge, sí, y en ese punto que usted acaba de tocar, es muy bueno resaltar tanto lo que sucedió en el capítulo 22 como cuando nosotros lo asemejamos acá o lo traemos a la actualidad. Y es que el disfraz sí surtió el efecto. ¿En qué sentido? En que engañó a las personas, sí, porque las personas no descifraron, iban a matar a Josafat. sí, Entonces, sí engaña a las personas lo que a quien no engaña es a Dios. Entonces, exacto. hoy en día también sucede igual. Muchas personas que pueden vivir doble vida, como bien decía el hermano Hamilton, eh, pero que tú engañas al hombre. Yo puedo mostrarte a ti que yo soy un santo, como quiera. Pero sin embargo, Dios conoce todas las cosas, Dios escudriña los corazones. Entonces, eso es algo que podemos ver ahí que al hombre sí se puede engañar Al la hombre persona, sí. pero a Dios no. El hombre engaña al hombre. Amén, A, así a- es. a Ese Dios, era el punto. exacto. El hombre engaña al hombre, porque eso fue lo que sucedió. Aquí ellos quedaron totalmente engañados. Él logró su objetivo humanamente. Cuando sale la flecha es que se da cuenta que Dios lo controla todo. Santo Bien, Dios. sí, es terrible, es terrible. Y fíjese
que yo le tengo una pregunta aquí a usted y la voy a dejar para ahorita. Ya, ahorita. Sí, la voy a dejar para ahorita. Él quiso burlar a Dios y ahí Dios le demostró, Dios no puede ser burlado jamás. Amén. Yo creo que en este fue, así es. Yo creo que en este punto fue que nos quedamos en el tercero. Dice, Dios gobierna aún sobre lo que parece azar. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo lo ve? ¿Cree usted eso? Que Dios gobierna aún sobre lo que parece azar. 100% de acuerdo. ¿Por qué? Según en la historia. Siervo, porque había un propósito y había una profecía dada. Dios controla todo. Dios es soberano, omnipresente, omnisciente. De Él nadie escapa. Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, Dios direcciona todo. Eh, lo que para usted y para mí puede ser coincidencia, puede ser una casualidad, puede ser algo al azar, puede ser quizás pudiéramos llamarlo suerte. Para un Para Dios propósito. nunca fue así. Todo Así, fue direccionado, todo fue planificado guiado por por él. Él. Exacto, exacto. Amén. ¿Quién más? Ya estamos terminando, Y, nada más faltan dos. Sí, y eso lo vemos en múltiples historias de la Biblia, que lo que las personas a veces entienden que no, es para bien, es para bien. Lo vemos con José, lo vemos con muchísimas historias eh, divinas de la Biblia. amén. Así es. Yo quisiera que alguien pueda entrar ahora al capítulo y usted me diga por qué razón Dios gobierna aún sobre lo que parece al azar. Entre al capítulo y hágame memoria de ese gobierno. Recuérdese que gobierno significa dominio. Es decir, Dios tiene dominio aún de lo que parece al azar. ¿Cómo usted conecta eso con esta historia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo lo conecta? En el versículo 34. Ok, perfecto. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahí Ah, cuando dice a la aventura, es como si estuviera diciendo al azar, Al a la azar. suerte. exactamente. Entonces, lo que nosotros miramos aquí gracias por el texto, exactamente. Aparentemente, los reyes, o porque ellos eran varios, recuérdese que el rey de los asirios anduvo con 32 o 35 reyes, ¿no fueron? 32 reyes, que dice el texto. Entonces, el texto dice, Capitanes. ajá, o sea, él ordenó a los capitanes, pero él andaba con Exacto. más reyes. Sí, sí. Él andaba con más reyes. Creo que esos fueron 32 reyes. No es que dice el texto, se me fue el número exacto. Pero si analizamos lo que dice el versículo 33, dice, viendo entonces los capitanes de Vale. los carros, perdón, ¿alguien decía algo? Dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Eso fue cuando se acercaron a quién? A Josafat. Ok. Pero como leía nuestra hermana, y un hombre, ¿qué hizo? Disparó su arco a la aventura. Ese hombre que menciona aquí no tiene ni nombre, pero pertenece al gobierno de los asirios. Entonces, pudiéramos decir que Dios no está gobernando ese reino porque Dios gobierna a su pueblo. Mas, sin embargo, te está dando cuenta que alguien que ni siquiera la Biblia se ocupa de mencionar su nombre, lanza y dice que lo tira a la aventura. Entonces, Dios gobierna aunque, perdón, aún sobre lo que parece
un azar o lo que aparece una aventura. Este hombre que lanzó esa lanza, él ni supo para dónde. Entonces, miramos que en medio de ese escenario, Dios tenía el control específico de esa flecha. Amén. Dios, sí, Dios usa Siervo, este hombre. Sí, permiso ahí. Sí, perdón que le interrumpa. Es cuando decimos cuando algo parece al azar, para nosotros es lo que nos referimos cuando decimos que es suerte o coincidencia. exacto. Debemos entender de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Para lo que nosotros puede ser suerte o coincidencia, es control de Dios. Es control de Dios. Y en Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Más Jehová es la la decisión decisión. de ella. Más Exactamente. es la decisión de ella. Amén. Amén. Tremendo, tremendo. Ese texto es profundo, muy profundo. Excelente. Pues estamos claros, mis amados, hasta ahí, hasta ese punto de que Dios gobierna aún sobre lo que parece al azar. Hay cosas que pueden suceder en nuestra vida y quizá no está direccionado por nada. Y usted dice, bueno, pero yo ni siquiera oré por eso. ¿Eh? Y le llegan. Pero hay veces también que hay situaciones adversas, negativas, que pueden suceder en nuestra vida. Y usted dirá, Dios no está metido ahí. Pero créeme, si es un juicio de Dios, sí Dios tiene control de todo, absolutamente. Él no se le escapa nada. Él es el dueño. Como decía el hermano Lázaro, él es que lo ve todo, lo sabe todo, lo escudriña todo. A Dios nada se le puede escapar. Si se le escapa algo, entonces ya no es Dios. El penúltimo punto que no tocamos fue que las alianzas incorrectas traen consecuencias. ¿Cómo podemos relacionar esto con la historia? Dígame alguien. ¿Por qué hablamos de las alianzas incorrectas aquí en este capítulo? Pueden traer consecuencias. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo usted lo ve primeramente en el capítulo? ¿Dónde lo vemos? En la alianza de Acab y Josafat, él por ser amigo y querer congraciarse con él, le faltó a Dios en un sentido y casi tiene una consecuencia. Por la misericordia de Dios, no pasó así, pero es lo que puedo ver. Amén. Y cómo ahí mismo en esa misma línea, ¿por qué fue una mala alianza entre Josafat y Acab? ¿Por qué cree usted que fue una mala alianza? Ahí mismo, René, para usted esa. Primeramente, sabemos que ya él tenía sus dudas. Si nos metemos en la historia, cuando él ve los 400, ve los otros y él le dice, pero no hay otro, ya Dios le está hablando. Lo que pasa es que no está oyendo por la emoción o el furor, digo yo. Pero ya él está cuestionando, porque cuando hay 400 y viene un solo, y él está pidiendo, pero no hay otro más, perdón, no hay otro más. Sí, pero este siempre, pero no digas así, o sea, que él tenía un cierto conocimiento, un cierto temor de Dios, porque él incluso no quiso que blasfemaran o hablaran en contra del que habla a favor de Dios. Más o menos la idea. Amén. ¿Quién más? Amén, amén. Amén, ese es un punto muy importante que toca el hermano, así mismo es. Cuando él llega, acá lo primero que quiere irse a la guerra, ya, vamos a hacer alianza, vámonos para la guerra. Y él dice, aguántate, tú no has consultado todavía a Dios, consulta a Dios a ver qué él dice. Entonces él busca a esos 400 profetas, él dice, no, pero yo quiero uno que profetice, pero que sea de Jehová. Entonces él dice, sí hay uno, porque eso es otro punto muy interesante, es que él reconocía que, que Micaía era profeta de Jehová verdadero. Entonces él sabiendo que era profeta de Jehová verdadero, entonces se iba por el lado opuesto de lo que profetizaba este hombre. Y entonces ahí ocurrió todo lo que dice el hermano. Él incluso habló mal de Micaía y Josafat le dijo, no, no hables así. Pero al final se portó como una persona como que no tiene carácter,
porque él debió haber dicho, bueno, si tú no vas a creer en lo que dice el varón de Dios, Hmm. entonces yo me retiro, no hay No alianza. voy. Exacto. Y sin embargo, él siguió. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo podemos? Quisiera que me hablen más de la historia aquí, de la alianza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde, o sea, por qué cree usted que fue una alianza, o sea, fue mala esta alianza entre ellos dos? Si estamos hablando de los dos pueblos, es decir, si estamos hablando de un pueblo que se dividió, eran 12 tribus, 10 en un lado, 2 en otro lado. Entonces, ¿por qué cree usted que esto fue una alianza que no le convino a Josafat? ¿Por qué? Dígame. Creo que fue porque fue una alianza por conveniencia. Se le cortó, hermano Yamis. No tengo muy bien pero yo creo que fue alianza por conveniencia. No me he puesto a leer muy bien el capítulo. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Qué opina María Cristina? ¿Qué opina Carolina? No le escucho casi. Hay más gente ahí, hermano Carlos, no lo siento. Estamos por aquí, varón. Nina, dígame. Bien, mire algo, mis amados. Aparte de los puntos que hablaron nuestros hermanos, hay algo muy importante a notar aquí. Lo primero es que las alianzas incorrectas traen consecuencias. ¿Por qué? Mire, Israel estaba dominada, controlada por un rey que en el norte era el hombre más famoso. Todo lo que él hacía se podía regar fácilmente. Habían Y el otro más... había institucionalizado. ¿Ah? Oh, disculpe, siervo, estaba compartiendo aquí y no me percaté que tenía el micrófono abierto. Disculpe. No, no, pero puede hablar, no se preocupe, puede hablarlo. Diga. No, lo que estábamos compartiendo aquí es que, bueno, y otra vez, discúlpeme, de verdad, no me di cuenta que tenía No, el no se micrófono abierto. preocupe, mi hermano, no pida disculpas. De esto es que se trata. No solamente que yo hable, hablemos todo. Diga, hable. No, que sabemos lo que usted estaba diciendo de acá, por los estudios que hemos venido dando, acá fue el hombre que institucionalizó en el Reino del Norte lo La que fue idolatría. el templo, la idolatría, la adoración a Baal. Todos sabemos todo lo ocurrido con la viña de Nabot, todo lo que sucedió en el Monte Carmelo, con los profetas de Baal, todas esas cosas sabemos. O sea, era un hombre que estaba lejos, pero lejos de lo que era el servicio a Jehová. Sin embargo, Josafat es como la parte contraria. La Biblia registra que aunque con sus dificultades, como ser humano, pero Josafat era un hombre fiel a Dios. Por eso es que cuando él llega preguntando, hay que consultar a Jehová antes de ir a la guerra. Sí. Entonces, lo que como bien decíamos ahí, entonces, bueno, él no tuvo carácter, no, se retiró, quiso seguir adelante y prevaleció entonces el criterio o la opinión de aquel que entonces no servía al Señor. Amén. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Ok. Perdón, algo que también debemos de resaltar era que Josafat tenía un hijo que se llamaba Joram. Este se había casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Exacto. Sí. Ya había un vínculo que era difícil rechazar, por eso él estaba buscando pretextos, pero no hay otro. Fuese yo y fuera algo, o sea, buscara la forma, pero ahí reinó más, como dijo el varón anteriormente, el criterio, o sea, la persona no tuvo una personalidad y se dejó doblegar. Al decirle en el 22:4, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ya estaba Exacto. comprometido. Exactamente. Exactamente. Mire, exacto. Mire,
En el segundo libro de Reyes, nosotros vamos a estar estudiando el personaje de Atalía, ese que mencionó nuestro hermano René. Mire, esa mujer realmente heredó toda la maldad de su madre. Y yo creo que exageró. Oye, nosotros vamos a mirar eso con detalle para que usted vea a dónde que la Biblia dice que el pecado trae consecuencia, pero no es Dios que la trae, sino que el mismo pecado que lo trae. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mire, cuando nosotros miramos a Acab, Acab fue, amado, para que usted, le voy a hacer un resumen, así, lo que yo llegué a concluir. Acab fue como eh, el niño deseado de Jeroboam. La Biblia dice que el pueblo de Israel pecó porque Jeroboam hizo que el pueblo se fuera a la idolatría. ¿Te recuerda lo que él hizo, verdad? Para que el pueblo no cruzara de aquel lado, estableció dos estatuas, ¿verdad? Para que Israel, y le dijo, mira Israel, estos son tus dioses, los que te sacaron de Egipto, etcétera. Ya usted conoce esa historia. Ahora bien, el único hombre que levanta un templo, oiga, un templo a Baal es Acab. Y lo hace en la capital de Samaria. Según cuando estuvimos estudiando, usted vio cómo fue que se creó esta ciudad de Samaria, ¿verdad? Y cuando esta ciudad se forma, quedó entonces como el lugar, como si fuera Jerusalén en Judá, la capital. Y en ese lugar donde se concentraban las personas, estableció un templo. ¿Para qué? Para que todo el que vaya a la ciudad vaya a adorar a Baal. Y ahí se le dedicaban los niños, hacían sacrificio. Imagínese el tipo de pecado que cometió este hombre. Entonces, claro que eso le llegó a Josafat. Josafat sabía todo lo que hacía acá. Y él llega, hace la alianza y después de hacer la alianza, entonces, ¿qué hace? Le dice, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Y eso a él le trajo consecuencias y una de las consecuencias precisamente fue la que mencionó René. Cuando su hijo se casa con la hija de Acab y después eso trajo muerte, porque la consecuencia usted no la ve ahí, la consecuencia tú la ves después, porque esa mujer se encargó de matar a todo el mundo cuando su hijo murió. A todo el mundo, lo eliminó a todo. ¿Y por qué vino esa muerte? Por una alianza. Por eso, las alianzas incorrectas van a traer consecuencias. Usted no la ve ahora, pero la va a ver después. La consecuencia que experimentó el reino del sur, porque encabezado por su rey en su momento, la experimentó mucho después. Él está dentro de los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no pudo eliminar los lugares altos. ¿Por qué? Porque ya estaba comprometido con la idolatría. Hermana Iliet. Sí, basado en eso mismo sobre las consecuencias que trae la alianza. Después más adelante en Segunda de Crónica lo vamos a estar viendo, pero vamos a estar viendo también que esto fue una alianza que no le agradó a Dios para nada y dice que Dios reprendió a Josafat por esta alianza. Sí. Y en el libro de Segunda de Crónicas 19:2 dice que le dijo a Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Exactamente. Wow, es un texto muy revelador. Muy revelador. Hubo ira que salió en contra de él precisamente por haber hecho esa alianza. ¿Y cuándo pasó? ¿De una vez? No. Pasó después. Porque si usted se da cuenta en el mismo capítulo, lo que aparece es misericordia de Dios. Cuando el hombre lo iban a matar, dice la escritura, y ahí dice que él gritó. Pero cuando leemos en Crónica, dice que fue que Jehová lo ayudó.
Y eso es importante. Bien. El último punto es que la fidelidad de Dios incluye cumplir advertencias. ¿Cómo usted ve eso en este capítulo? La fidelidad de Dios incluye cumplir advertencias. ¿Cómo lo ve usted en ese capítulo eso? ¿Cómo ve usted ahí la advertencia de Dios como fidelidad? ¿Cómo? ¿Cómo se ve eso? Un cumplimiento con la muerte del rey Acaz. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano Joel, no Sí, te siento. Di algo. Ajá. Diga, pero siervo. no sé si una advertencia pudo haber sido cuando comenzó a hablar Micaías y él especificó y dijo de que, mira, a los 400 profetas tuyos tienen un espíritu de mentira dado por Jehová, o sea, ellos te están hablando mentira. O sea, ya ellos el profeta Micaías le advirtió y le habló por medio de Jehová de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba en ellos y no le creyeron. Entonces, no sé si por ahí Amén, mi o hermano. usted tendrá otro punto. No sé. Amén. Excelente. Por ahí anda el asunto. Recuérdese que lo que hace Dios no le manda juicio sin antes mandarle advertencia. Él le dice, óyeme, háblame de parte de Dios. Y usted recuerda lo que él dijo. Algunos, esta postura de Micaías se interpreta de varias maneras. Hay algunos que la interpretan como que él habló de manera irónica, otros interpretan de que primero él cogió la presión, etcétera. Pero lo cierto es que él primero no dice lo que dijo Dios, pero después el rey lo obliga y le dice que le diga lo que dijo Dios. Entonces, cuando Dios le lo pone a hablar, usted sabe lo que él le dice. Él le dice claramente, mira, escúchame bien, rey, yo vi. Y cuando él le dice lo que vio, él dice que él vio en el trono, él vio a Dios con sus ejércitos sentados, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero aparte de eso, le dice, mira, un espíritu salió, como decía el hermano Lázaro, y dijo, yo voy a ir, voy a inducir a los profetas de Baal para que le digan una mentira. Y la Biblia dice que Dios le autorizó a que lo digan y para que también se ejecute. Entonces, pero no solamente eso, también está la profecía donde él decía que él miraba a Israel que iba a estar como una oveja sin pastor. En otras palabras, estaba diciendo, hay muerte para rey, porque el pastor del pueblo de Israel obviamente era el rey, porque era el que lo representaba en la tierra. Entonces, hubo una advertencia y eso estaba dentro de la misma fidelidad de Dios. Dios, como es un hombre fiel, no deja que el hombre le pase una situación sin antes advertírselo. Le dice, Amén. no te vayas, porque si te va, vas a morir. Israel se va a quedar sin pastor. Israel no va a tener rey, vas a morir. Y el hombre dijo, no va a suceder, tránquenmelo y démele comida hasta que yo vuelva en paz. ¿Y sabe lo que él dijo? Él dijo, está bien, ok, escuchen todos, dijo Micaía, escuchen todos. Si él vuelve, yo nunca he hablado de parte de Jehová. Dios fiel. Hmm. Entonces, el hombre estaba advertido. Si tú sabes que ese hombre habla de parte de Dios y al final te está diciendo que si tú te vas y tú vuelves, no va, él nunca ha hablado de parte de Dios y ya tú tienes evidencias de que el hombre es un profeta de Dios. Come on. Come on. Devuélvete, porque ya tú sabes de fuente oficial que es el mismo Dios que te está hablando. No, él hizo lo contrario. Él agarró esa advertencia, se le echó en un bolsillo y dijo, voy a retar a Dios. Se fue. Entonces, amado, si nosotros miramos que la fidelidad de Dios incluye cumplir advertencia. ¿Por qué hay fidelidad?
Porque la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él es fiel. amén. Amado, aunque usted sea un infiel, la Biblia dice que Dios se va a mantener fiel, pero no es como que está apoyando lo que tú haces, sino es que te va a estar advirtiendo por su fidelidad. Te va a decir, mira, Jorge, deja de hacer eso que tú estás haciendo, porque si tú sigues haciéndolo, te va a pasar esto. Mira, Juanita, no haga eso, porque si tú lo haces, te va a pasar aquello. Mira, fulanito, no lo hagas. Eso es por fidelidad. Y a veces nosotros creemos, amados, que, bueno, lo miramos como puya, quizás. Lo podemos ver de muchas maneras, pero esa es la fidelidad de Dios que está operando. ¿Cree usted que es así? Amén. Amén. Nosotros terminamos, amados. Quiero hacerle las preguntas que no pudimos hacer del capítulo. Y aquí están. Número 1, ¿por qué Dios permitió que Acab muriera de esa manera? Hermano Jorge, Sí. porque ya el profeta había dictado una profecía sobre él, y esa es la parte de todo ese capítulo que es bien, bien entretenido. La parte que a mí más me gusta es esa, cuando se cumple esa profecía que el Exacto. profeta le dijo cuando lo de la viña de Nabot. Le dijo a él textualmente, en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, allí mismo lamerán la tuya. Bendito sea el Amén. Señor. Y Exactamente. exactamente así como dijo el profeta, así fue. Dice que Ah, la sangre de él corrió por el fondo del carro, de su carro, y que después fueron los perros y lamieron, santo el Señor, y lamieron allí mismo la sangre de acá, donde mismo la habían lamido la de Nabot. Bendito sea el Señor. tremendo. Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 42. Tu vida será por la suya. Porque esto, amado, ya había sido una sentencia, ya estaba sentenciado por el cielo. Por eso, como decía nuestra hermana, Dios le dijo, los perros lamerán tu sangre. Dios es paciente, pero es justo. Y eso esa pregunta realmente encierra todo lo de este capítulo. Ok, otra pregunta. Ya la hemos mirado. ¿Qué enseña el disfraz? ¿Qué enseña el disfraz? Creo que hemos hablado mucho sobre eso. Usted puede decir lo que usted entienda. Que no podemos engañar a Dios. Amén. Amén. Exactamente. El disfraz no te exime de la culpa, o que el disfraz no te evite el castigo. Exactamente. Amén. Así es. El hombre intenta evadir responsabilidad sin arrepentimiento. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, nada de lo que se creó, absolutamente nada, nada, nada es nada. Óigame, puede ser oculto ante la presencia de Dios. Absolutamente. ¿Qué enseña la flecha al azar? Pregunta número 3, nada más son 5. ¿Qué enseña la flecha al azar? Hablamos bastante sobre eso también. Que a veces las casualidades, Dios tiene control de todo. Exacto. Pensamos que son por casualidad lo que pasó ahí, pero no, Dios tiene control de todos nuestros hechos, de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, y que vamos a pagar las consecuencias Sí, tarde o temprano. exactamente. Amén.
Así es. Y sobre todo, amado, aparte de eso, también enseña que la soberanía de Dios gobierna incluso lo que el hombre no planea. Ustedes recuerdan, la flecha se tiró así hacia arriba. Él no planeó nunca, nunca que iba a agarrar al rey, porque de hecho, para ellos ni siquiera él estaba ahí, no lo vieron nunca, nadie lo vio. Él tenía Hay un un dicho, disfraz. hay un dicho popular que dice que el hombre pone y Dios dispone. Eso fue lo que pasó. El hombre puso la flecha, pero Dios dispuso dónde iba a caer. Exactamente. Pero ese es como David, que tiró la piedra. Ese hombre estaba Ajá, bien cubierto sí, y cabal en la frente le fue a dar. sí, Ahí sí, en la frente. sí, 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 sí. Y tener un pulso así, no es que él tenía un pulso espectacular, pero Dios Ujú, sabía dónde pegar para quedar muerto. ujú, exacto. Para el soldado era un tiro cualquiera, pero para Dios era el cumplimiento de su De su palabra. palabra, tremendo. Pero Exacto. David dijo, en el nombre del Señor, ¿verdad? Y cabal, También, en el nombre de Dios, sí, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene que ser consultado por Dios. Y acá no, y Josafat, que siempre consultaba a Dios ujú, siempre, ujú. y acá nunca, no quiso consultar, No quiso, no quiso, no quiso. ¿verdad? Entonces, por eso las alianzas debemos en vez de Mira, agarrar las alianzas con Dios, hacemos alianzas con las personas. No es que tal vez sean equivocadas, sino que a veces tienen otro tipo de pensamiento, ujú, ¿verdad? ujú. Mira, Si, hermano si Carlos, a- usted dio, ajá, diga. yo digo que si acá se hubiese arrepentido, es lo que, perdonen que siempre digo, si acá se hubiese arrepentido, para mí no hubiese, se hubiese cumplido eso, pero él no se arrepintió, siguió en su idolatría y Exacto. corrompiendo el pueblo, y por ende continuó el juicio. Ujú, Este amén. tema de la flecha me acordó a Balaán, cuando él Ujú, quería maldecir al pueblo de Israel y cada vez que él abría la boca para maldecirlo, pues entonces Dios ponía a que él bendijera al pueblo de Israel. amén. Exactamente. Mire, hay un punto que trajo el hermano Carlos, que al hablar, y esa pregunta la pasamos sobre el tema de lo que es las alianzas, pero fíjese algo importante que sucedió ahí, un detalle que me acabó de llegar ahora mismo. Frequecito. Mire, cuando usted se fija, Josafat llega y pregunta, ¿no hay alguien aquí que profetice en nombre de Jehová? La Biblia dice que buscaron a Micaías y Micaías llega y profetiza. Josafat escucha, mis amados, escucha la sentencia de Dios, pero ya él se había aliado en los primeros versículos. Él dice, él le dijo al rey, tú eres como yo soy como tú y yo somos iguales, tú y yo estamos enlazados. Y esa alianza provocó de que él no escuchara la voz de Dios, incluyendo que ya él había escuchado al profeta hablar. No obedeció, mejor dicho, pero sí la escuchó. Es decir, él oyó cuando el profeta habló textualmente de lo que iba a suceder. Si tú escuchas al profeta de Dios hablando, lo lógicamente Josafat debió haber dicho, mira, acá, I'm sorry, te quiero mucho, tenemos un acuerdo, pero yo mejor prefiero escuchar la voz de Dios, yo me voy de aquí. Ese hombre fue librado por la misericordia de Dios. Yes. Bien. ¿Por qué Josafat fue librado? Esa es la pregunta. Ah, pero ya la puse. ¿Por Porque qué? Esa es la cuarta pregunta. ¿Por qué Josafat fue librado? ¿Por qué? porque, porque Él gritó, perdón, sorry, ya está bien. no, no, continúe, No, disculpe. no, no, está bien, diga. No, él gritó, güey, él estaba, ya, él ya, cuando él entró a la guerra, que aparentemente él vio que Acab no se vistió con ropas reales y lo dejó a él con ropas reales, aparentemente
él ya iba con la alerta y ya parece que ya el latido de Dios en el corazón. Y desde que él ve que vienen esa gente para arriba de él, él gritó como un chivo, dijo, güey, no soy Ese, yo. Amén. ese grito que dio Josafat, como bien dijo el hermano Jorge ahorita, se va a estudiar en Segunda de Crónica, fue un grito de auxilio a Jehová. Porque en Segunda de Crónicas 18 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Exactamente. Amén. Así mismo es, amado. ¿Por qué Josafat fue librado? Porque él clamó y Jehová lo ayudó. Eso es lo que dice Segunda de Crónica 18:31. Da más detalle de lo que dice el libro de Reyes. Amén. Última pregunta. ¿Qué enseña el cierre con Ocosías? Usted sabe quién es Ocosías. Dígame a alguien ahí rápidamente. ¿Quién es Ocosías? El hijo de Acab. Amén. Amén. ¿Y qué enseña el cierre de Ocosías? ¿Qué enseña? ¿Cómo terminó Ocosías? ¿Y qué enseña esto? Mal, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso su reinado nada más duró 2 años. Wow, tremendo. Así es. Así es. Entonces, así fue que sucedió. Ahora, ¿qué usted cree? ¿Qué le enseña eso? ¿Qué le enseña? ¿Qué enseña? Porque eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué le enseña? Dígame usted mismo, Carolina, ¿qué le enseña eso? Bueno, siendo él descendiente de ese par, realmente no se esperaba nada distinto, porque teniendo una madre como la que tuvo y un padre como el que tuvo, que hicieron tantas cosas delante de los ojos de Jehová, realmente no se esperaba nada bueno de él. Pero nosotros quisiéramos romper cualquier maldición de nuestros padres. Sería bueno nosotros en nuestra generación tratar de romper con eso y no seguir los caminos de nuestros padres. Amén. Si él hubiera hecho eso, tal vez su reinado hubiera sido diferente, pero él siguió el camino de sus padres o quizás Sí, peor. exacto. Amén. Bien importante eso que dijo el hermano. Sí. A veces respondemos mal cuando nos dicen la verdad, hermano. ¿Verdad? Y Ezequías golpeó a Miqueas, dice, en la mejilla, diciéndole, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Oye, Miqueas respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento a aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Miqueas y llévalo a Amón, el gobernador de la ciudad. Y Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia. No solo lo golpeó, sino que lo tuvo pan de angustia, es que le iba a reducir todo. ¿Verdad? Quizás, pero aquí hay una parte que me gusta mucho, porque dice que después, hasta que yo vuelva en paz, le dice, oye, baja ya está. Mira, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y entonces Miqueas le dijo que mejor se regresara en paz, que no fuera. Dios nos ofrece la paz y muchas veces nosotros corremos donde van todos. Sí. Habían 400 profetas diciéndole mentiras. Muchas veces escogemos donde están todos, que pensamos que ahí está Dios. Todos piensan iguales, pero hay uno que no piensa igual. Sí. Y acá le gustaba que solo le dijera buenas cosas.
Por eso no quería que el profeta le dijera la verdad. Y él le dice la verdad, regresa en paz. O sea, que no fuera la guerra. Y por eso Sí. te dice, cuando él le dice, y has dicho al rey, echad a este en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva, le dice. Imagínate, después de la guerra, en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, cosa que no sucedió. Y si vemos cómo Sedequías golpea a Miqueas, o sea, no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos sean la contraria, porque creemos, cuando no está Dios en nuestra vida, creemos que todos lo, todos lo sabemos muchas veces. Amén. Muchas veces Amén. también puede ser el orgullo, hermano. Sí, sí. Mire, me interesa, muy interesante eso que dijo usted, mi hermano Carlos. Ahora, yendo aquí a esta pregunta que le hacía, ¿qué enseña ese cierre de Ocosía? De que el juicio sobre un hombre no siempre transforma una nación. De hecho, el juicio que Dios había decretado sobre Acab no necesariamente cambió la mente de Ocosías, porque ya Ocosías había aprendido lo que su padre le había Habían hecho. enseñado. Cuando nosotros miramos, y esto es un punto muy importante, porque usted dirá, ven acá, ¿qué le pasa? ¿Qué me está pasando a mí? O sea, a mí hay un juicio que Dios decretó en mi vida por el pecado que yo cometí. Eso no garantiza que mis hijos van a cambiar si yo le enseñé ya otra cosa a ellos. Por ejemplo, dice el versículo 51, Ocosía, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, oiga, pero oiga cómo, y anduvo en el No. camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Se fija? O sea, aunque Dios ya había enjuiciado a Acab, esto no le dio la oportunidad de arrepentimiento a Ocosías, porque ya había aprendido a hacer las cosas malas y por eso, al él tomar el reinado, lo primero que hizo fue hacer lo malo. Recuérdese que en el reinado del norte había un patrón. El rey anterior, el rey posterior, hacía peor que el anterior. Eso pasaba. Ahora, dentro de todas las cosas, amados, que nosotros enseñamos, hubo un punto, ustedes saben, mire, nada más de ese capítulo nosotros pudiéramos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y pasaran muchas cosas. Pero hay un detalle que yo no quiero dejar pasar por alto. ¿Alguien sabe por qué razón Josafat, cuando salió, cuando mandó a buscar sus naves, como dice el texto, que salió a buscar, déjeme ver cómo que dice el texto exactamente, vamos a buscarlo. El texto está arriba que dice, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó y anduvo en el consejo de Asa, sus padres, desviando que no. Hay un versículo, no recuerdo exactamente dónde está, el 47, que dice, no había entonces rey en Edom, había gobernado en Judá, rey de y Josafat, el 48, había hecho nave de Tarsis, escuche esto, las cuales habían de ir a oír por oro, A Ofir. más a Ofir, gracias, a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión ver. ¿Alguien sabe por qué esas naves se rompieron? Dígame a alguien si sabe por qué esas naves se rompieron.
Yo no sé. Ok, vamos a buscar, le voy a buscar un texto bíblico para que vayamos allá. Vamos a ir al libro de Crónicas Crónicas, capítulo ah, 20. el capítulo exacto, déjame ver que lo tenía aquí anotado, segunda de Crónica 20. Ya, capítulo 20, léalo. Capítulo 20, versículo 35 y 37. Usted se va a dar cuenta ahí por qué razón esas naves se rompieron. Alguien que me lo lea y con eso sí cerramos. Por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Lea por favor no, segunda de Crónica, capítulo 20, 35 al 37. O sea, versículo 35. Segundo libro de Segunda de Crónica, Crónica. capítulo 20, versículo 35 y 37. Amén. Amén. ¿Del 35 al 37? ¿O Sí, 35 y 37 nada más? no, del 35 al 37. Bien. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él No, compañía para dígalo más construir. suave eso, dígalo más suave. ¿Qué hizo el rey? Y, Compañía. y pasadas estas cosas, Josafat, Sí, rey de Judá, sí. trabó amistad con Ocosías, rey de Oh. Israel, el cual era dado a la impiedad. ¿Usted está oyendo? ¿Usted está oyendo? Ajá. Está oyendo lo que hizo. Pero dice claramente, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, porque era el que sustituyó a Acá, ¿verdad? El cual era dado a la impiedad. Ok, siga. O sea, no le bastó con el papá y siguió con el hijo. Siguió con el hijo. Ajá. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión Geber. Geber. Ok, párelo ahí. Mire lo que hace. No solamente hace una alianza de amistad, él hace una alianza de negocios. Ajá. Entonces, dentro de ese negocio, él andaba buscando oro. Ahora, fíjese, siga leyendo. Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo. Oh, espérese. Cuando el hombre hace la alianza, llega un profeta y el profeta le empieza a hablar. Y usted sabe que cuando hablaba el profeta, ¿quién era que estaba hablando? Dios. Ok, lea. Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ah, caramba. ¿Se fija? Ajá. Fíjese cómo ese texto explica lo que dice el texto del versículo 47 que dice, no había entonces, había el 48, Josafá había hecho nave de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Ensión Geber. Ajá, fue por eso. ¿Por qué se rompió? Fue que Jehová le dijo al rey exactamente por qué razón. Por eso hablábamos de las alianzas. Esas alianzas le trajeron consecuencias graves a Josafá posteriormente, amados. Eso quería traerle. No sé si le pareció bien eso a usted. Llegamos a la parte final, terminamos el capítulo, ya el lunes nos estaremos mirando, amado, pero ya este capítulo queda cerrado. Hay muchas cosas más todavía que aprender sobre él, pero gracias a Dios debimos de llegar a la parte final y tenemos que seguir avanzando. Esperemos que este capítulo haya sido de bendición para usted
para mí me ha servido de mucho. Hemos ido aprendiendo y esta es la diferencia cuando usted empieza a leer la Biblia lentamente, al paso, analizándola contextualmente, nos permite a nosotros tener un entendimiento mayor. Ya después, cuando le toca hablar, lo que el Espíritu le quiera dar ya es otra cosa, pero ya usted conoce la historia, conoce lo que sucede, conoce lo que pasa. Y la historia de los reyes, el cristiano, eso me lo dijo un maestro una vez, el cristiano, el creyente que aprende la historia de los reyes, se sabe toda la Biblia. No va a tener confusión con nada, absolutamente. La historia de la Biblia está concentrada ahí, porque lo que sucede, recuérdese que la Biblia se trata de un reino y en ese periodo es donde Dios establece lo que se le llamó el periodo de la monarquía, ¿verdad? Lo mismo que Dios estableció en el principio, que Adán le entregó un reino por completo. Entonces, por el deterioro o por no cuidar o por no cumplir con las leyes establecidas por el Rey de Reyes, fue que el mundo tuvo la consecuencia que tuvo, hasta que tuvo que llegar el Mesías. Y el Mesías llega como rey, o sea, si usted se da cuenta, llega como rey, la monarquía sigue. Pero todo eso para entender el reinado de Jesús, hay que entender el reinado de los reyes. Fíjese, de los 22 reyes que hubieron en el sur, solamente 6 hicieron lo bueno y los 6 no fueron perfectos. ¿eh? Y es maravilloso cuando nosotros estemos estudiando ese reinado, que lo vamos a estudiar a cada uno de manera individual para que usted comprenda de dónde, de cuál de los reyes es que el Mesías nace, cuál es la dinastía que Dios permite que se mantenga para que salga Jesús como rey de igual manera. Por eso el que entiende la historia de los reyes, amado, va a comprender toda la Biblia. Llegamos a la parte final. Hermana María Cristina nos despide en oración. No sé si alguien tiene algo que decir antes de. Si no, María, nos despide, por favor.